Buenos días, somos el equipo conformado por Kelly Piñares, Naomi Rojas, Natalie Vargas y quien les habla, Daira Rivera. Y hoy vamos a presentar el tema estructura de un estudio de revisión. Para esto analizaremos un artículo que se examina la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Un tema que actualmente tiene como una importancia enorme tanto en el contexto empresarial como social. El artículo que analizaremos es una revisión sistemática, cuyo propósito es describir la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Este vínculo es clave porque el clima organizacional refleja la percepción que los colaboradores tienen de este entorno y esas percepciones influyen directamente de su satisfacción, su nivel de compromiso y su permanencia dentro de estas organizaciones. Este tema no solo es relevante desde la teoría, sino también desde la práctica. Hoy en día, las organizaciones enfrentan desafíos importantes relacionados con la motivación, el bienestar y la salud psicológica de los empleados. Por eso es indispensable comprender qué factores fortalecen la experiencia laboral y cómo esta experiencia impacta el rendimiento de esos resultados organizacionales. Como señala Ruiz y Benítez en el 2016, la investigación es fundamental para entender el mundo y para resolver los problemas que nos enfrentamos. En ese sentido, esta revisión es una revisión sistemática con la que estudia este artículo, aporta evidencias que permiten tomar decisiones más informadas dentro de la gestión humana. La pertinencia de este artículo radica en que ofrece una mirada amplia y fundamentada sobre un fenómeno organizacional que afecta directamente el bienestar laboral. Las empresas hoy no pueden basarse únicamente como en esas intuiciones o experiencias aisladas. Necesitan estas evidencias que les permita comprender cómo el clima impacta la satisfacción, la productividad y la calidad de vida laboral. Este tipo de revisiones también ayuda a identificar patrones vacíos en la literatura, como estas tendencias metodológicas y estas oportunidades de mejora en unas futuras investigaciones. Para esto, analizar su estructura es fundamental para saber si realmente aporta conocimiento sólido o es útil. En nuestro análisis, revisamos si el artículo cumple con los criterios esenciales para una revisión sistemática. Nos centramos en evaluar 5 aspectos fundamentales. Primero, la claridad del problema, es decir, si el artículo enuncia con precisión lo que pretende responder. Como segundo, la definición de los objetos, si estos se relacionan coherentemente con el problema planteado. Como tercero, el proceso de búsqueda, donde identificamos y especifica estas bases de datos, estas palabras claves o el criterio de inclusión. Por cuarto, la selección de análisis de los estudios. Entonces, evalúa si existe un procedimiento riguroso y transparente. Y finalmente, revisamos la claridad de las conclusiones, es decir, si están respaldadas por los hallazgos que se encontraron y si no caen en generalizaciones sin sustento. Entonces, esta intención de esta evaluación es determinar si el artículo puede considerarse como un referente confiable para comprender en sí la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Después de haber explicado la importancia y la estructura general de un estudio de revisión, pasamos ahora a la tabla de análisis, que es una parte clave de nuestro trabajo. Entonces, en esta tabla organizaremos los principales elementos que se deben incluir en un estudio de revisión. Verificamos si cada uno de ellos se presenta correctamente en el artículo analizado y finalizaremos añadiendo comentarios críticos sobre lo evaluado. En el primer elemento, que es el planteamiento del problema, observamos que el artículo sí menciona la importancia del clima organizacional y la satisfacción laboral. Sin embargo, aunque el tema está presente, el problema no está formulado de una manera explícita, ni una pregunta, ni como de una declaración tan clara. Entonces, esto hace que el planteamiento se entienda como una sola forma de implícita y que le hace falta una delimitación y precisión, lo cual es fundamental para orientar una revisión sistemática. Basado en esto y en ese sentido, aunque el artículo introduce el tema, no define claramente cuál es el problema central que quiere resolver, lo que limita la claridad metodológica del estudio.
En cuanto al segundo elemento, que corresponde a los objetivos, encontramos que sí están presentes y sí son coherentes con el tipo de revisión realizada, ya que se enfocan en describir la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Sin embargo, aunque el objetivo general es adecuado, se queda corto en sus delimitaciones. Entonces, si se hubiera sido como importante especificar como con mayor claridad el alcance de la revisión, por ejemplo, si se pretendía identificar patrones, reconocer vacíos teóricos o analizar esta calidad metodológica en los estudios incluidos. Al no definir estos aspectos, el objetivo queda demasiado amplio, lo que puede generar como una ambigüedad y limitar precisiones del proceso de búsqueda y análisis. Un objetivo más detallado habría ofrecido una guía metodológica más sólida para todo el estudio. En el tercer elemento analizaremos el tipo de revisión. Entonces, el artículo se presenta como una revisión sistemática. Sin embargo, al examinar su metodología observamos que realmente funciona como una revisión más integrativa. Esto se debe a que el estudio combina dos niveles de información. Por un lado, la teoría sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral. Por el otro, los resultados empíricos de nuevos estudios incluidos en su tabla. Ese enfoque es propio de una revisión integrativa, no de una revisión sistemática. Además, el artículo no cumple con los requisitos de rigor que se caracteriza una revisión sistemática. No detalla un protocolo de selección como el PRISMA, no explica cómo se evaluó la calidad de los estudios y la muestra final de solo 9 artículos es limitada para una base de datos tan amplias como el Scopus o el Web of Science. Por lo tanto, aunque se autodetermine sistemática, metodológicamente opera como una revisión integrativa que une y sintetiza la literatura disponible, pero sin el nivel de rigurosidad que exige un proceso sistemático. Hola, mi nombre es Natalie Vargas. Voy a hablar un poco de la parte crítica del estudio, enfocada en qué tan claro y riguroso consideramos que fue al seleccionar la información y analizar los resultados. Entonces, en la parte de criterios de inclusión y exclusión definidos, el estudio nos dice que se utilizó un filtro para seleccionar los documentos, pero no dice cuál fue ese filtro o los criterios para tenerlo. No sabemos en qué año se buscó, qué tipo de estudios, en qué idioma estaban. Entonces, sí hay una falta de transparencia que es crítica porque impide que cualquiera pueda repetir esa búsqueda y no deja saber si los autores filtraron la información de manera subjetiva, arbitraria, conveniencia. De hecho, pues obtener solamente 9 estudios de bases de datos tan gigantes como Scopus confirma que hubo pues un filtro importante que se hubiera podido mencionar. Ahora, con respecto a las fuentes de información, acá sí se acierta, hubo utilización de bases de datos de alto nivel. De hecho, pues Web of Science, ProQuest, Scopus, esto asegura que la literatura es de buena calidad, que está revisada por expertos. Aquí la única observación de nuevo es que pues no se especificó la estrategia de búsqueda dentro de esas bases de datos. Con respecto al proceso de selección, precisamente nos dicen que utilizaron palabras como clima, satisfacción, pero no muestran ese flujo de información, es decir, no sabemos tampoco cuántos artículos se encontraron en un inicio, cuántos se descartaron, por qué se quedaron solamente con esos 9, hubiera ayudado también de pronto un diagrama de flujo, pero pues sí se evidencia una falta de transparencia importante en esa selección. Ahora, con respecto al análisis de resultados, si bien fue adecuado, es un poco superficial, porque presenta una tabla muy organizada con una información clave, pero el análisis posterior, digamos que se queda corto. Simplemente se confirma que el clima está estrechamente relacionado con la satisfacción y ya. No hay un análisis comparativo profundo, por ejemplo, debieron comparar qué dimensiones específicas del clima influyeron más o discutir por qué algunas correlaciones eran más fuertes, siendo que las mencionaron como estadísticamente significativas o que las variables se relacionaban significativamente. Con respecto entonces a las conclusiones, pues están bien, están respaldadas directamente por lo que encontraron. El estudio pues sí demuestra que hay una relación significativa en dos variables. Lo que pasa es que se queda a un nivel muy general y superficial. Para ser más riguroso, de nuevo, pudo sintetizar cuáles de las dimensiones del clima son las que más consistentemente demostraron un impacto. Entonces sí hubo fallas en esta parte del rigor metodológico. En donde pudo haber más transparencia con esos filtros de selección y se entregó un análisis de resultados que de nuevo se queda un poco corto. Buenas tardes, mi nombre es Naomi Rojas. Seguidamente daremos respuesta a las preguntas planteadas dentro del documento. Primera pregunta, ¿consideran que el artículo es un buen ejemplo de estudio de revisión?
Sí, es un buen ejemplo, es funcional, es valioso y da una revisión literaria, aunque presenta algunas debilidades metodológicas. Positivamente, el artículo logra describir la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. También tiene un objetivo claro y una metodología estructurada. De igual forma, usa un protocolo de búsqueda, describe el proceso que se siguió para la elaboración del estudio. No es metodológicamente riguroso, ya que omite criterios exactos de inclusión y exclusión. Eh, ¿Qué parte del artículo mejoraríamos? Bueno, daríamos más claridad al tipo de revisión, definiendo el tipo de estudio, ya sea integrativo o sistemático. En los resultados compararíamos las diferencias en las dimensiones más influyentes reportadas por los estudios. De igual forma, en la parte de la base de datos, especificaríamos exactamente qué bases de datos fueron consultadas, Redalix, Cielo, entre otras. Haríamos, haríamos una evaluación del riesgo, del sesgo. Entonces sería como evaluar la calidad, donde se evaluarían, valga la redundancia, la calidad metodológica de los estudios incluidos para dar una mayor robustez a la conclusión final que se plasmaría dentro del estudio. Seguimos con las demás respuestas. Hola a todos, soy Kelly Joana Piñeres Burgos. Hoy exploraremos los 5 aprendizajes esenciales para realizar revisiones académicas rigurosas que generen un verdadero aporte al conocimiento científico. Primer aprendizaje: los criterios de inclusión y exclusión. Debemos definir criterios explícitos desde el inicio: años de publicación, idioma, diseño metodológico, contexto y población. Esto reduce el sesgo de selección al establecer reglas objetivas y asegura la replicabilidad, permitiendo que otros investigadores puedan seguir exactamente el mismo proceso. El resultado: transparencia metodológica y confiabilidad en nuestros hallazgos. Segundo aprendizaje: el flujo Prisma. Proporciona trazabilidad completa. Comenzamos con la identificación en bases de datos, luego el cribado, eliminando duplicados y revisando títulos, después la elegibilidad, evaluando textos completos y finalmente la inclusión con nuestra muestra definitiva. Es crucial justificar las exclusiones en cada fase para asegurar transparencia y detectar posibles sesgos. Tercer aprendizaje: el análisis crítico. Una revisión rigurosa requiere comparar estudios examinando su diseño metodológico y contexto, interpretar variaciones para entender por qué algunos estudios encuentran relaciones más fuertes que otros y analizar correlaciones identificando qué dimensiones explican las diferencias. Esta síntesis comparativa construye conclusiones sólidas, yendo más allá de simplemente listar hallazgos. Cuarto aprendizaje: impulsar el avance del conocimiento. Debemos identificar vacíos, áreas poco exploradas, inconsistencias entre estudios y limitaciones metodológicas recurrentes, y crucialmente, orientar líneas futuras generando cuestionamientos que guíen la próxima generación de investigaciones. Una buena revisión no solo resume, contribuye activamente al avance disciplinar. Finalmente, nuestra fórmula del éxito: rigor más transparencia más análisis crítico igual a revisión sólida. Una revisión de alto nivel requiere metodología exhaustiva, explícita y replicable, capaz de interpretar diferencias e identificar patrones consistentes. Aplicar estos 5 principios fortalece la calidad metodológica y genera análisis que orientan decisiones fundamentadas en evidencia robusta. Estos aprendizajes transformarán sus revisiones académicas y su contribución al campo del conocimiento.